a Igor y al Instituto de Matemáticas por la invitación. Yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudié matemáticas en la licenciatura y la maestría. Y el Instituto de Matemáticas era así como el Olimpo, ¿no? O sea, cuando estaba uno allá, lo que quería era tomar clases al Instituto de Matemáticas, ¿no? Y entonces era como estar con los iluminados, ¿no? De las matemáticas. Y pues siempre es un referente para todos los matemáticos. El instituto y el de Cuernavaca pues también es muy importante. Yo me acuerdo en la huelga, a mí me tocó la huelga del 99. Nos organizamos algunos alumnos que no queríamos perder el hilo de las materias pues para tomar clases, y veníamos aquí a Cuernavaca a tomar clases, ¿no? Entonces también lo recuerdo con mucho cariño esa parte. Y bueno, pues un poquito les voy a platicar la motivación de este trabajo. Este trabajo es, pues ahora sí que de muchos años. Con esto hice mi licenciatura, maestría y doctorado, entonces ya se podrán imaginar que es algo que ha dado mucho, creo que mejor lo voy a conectar a corriente. Ha dado pues bastante tela de donde cortar. Y cuando yo entré a estudiar matemáticas, venía de estar unos semestres estudiando la carrera de economía en el CIDE. El CIDE es así como que pues, el centro de investigación enfocado en economía, tiene mucho prestigio, y pues ahí van la gente que luego trabaja en Hacienda, en el Banco de México, ¿no? Un poquito fue el sexenio pasado del ITAM, pero antes era el CIDE, ¿no? Y entonces, cuando yo estudié en el CIDE, tomaba clases de estadística, y de repente empezamos a ver los métodos de regresión, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a la maestra, oye, pero ¿por qué queremos que los puntos estén sobre una línea recta, no? Era como mi principal inquietud. O sea, puede que estén sobre una superficie que no, o bueno, una curva que no sea una línea recta. Y bueno, dijo, no, pues sí, se pueden hacer regresiones polinomiales, se pueden hacer regresiones, pues la que tú quieras, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué yo debo de saber cuál es el comportamiento a priori de mis datos si yo no los puedo ver? Por ejemplo, si tengo datos multidimensionales, yo no los puedo ver, y entonces yo no sé cuál es el comportamiento de mis datos a priori, ¿no? Y bueno, mi maestra me quiso dar explicaciones, no me convencieron, y entonces lo que yo dije es que debe haber una forma de proyectar tus datos multidimensionales para que los puedas ver, y entonces puedas saber cómo son en el espacio multidimensional. Entonces me dijo, pues sí, pero yo no la conozco, ¿no? Y entonces fui a estudiar matemáticas y le planteé este problema a varios profesores, y tampoco me dijeron, no, pues eso quién sabe de qué sea, no sé de eso. Ya luego cuando estudié algo de estadística multivariada me dijo, no, pues sí hay métodos multivariados que te permiten hacer esto, componentes principales y estas cosas. Y bueno, a la larga me topé con esta red neuronal que te permite hacer esa tarea. Yo creo que algo está pasando. Igor, yo creo que mejor si usamos tu máquina, porque esto está, a ver, ya no la reconoció. Lo bueno es que tenemos el backup, porque esta máquina siempre traiciona. Y entonces, pues un poquito eso fue la motivación. Encontré esta red neuronal que precisamente hace el trabajo de proyectar datos multidimensionales en un espacio plano, y uno entonces puede darse una idea de cómo son los datos en el espacio multidimensional. Y es un poquito el trabajo inverso de lo que nos acaban de presentar el colega de Celaya, ¿no? O sea, la visión de computadora lo que hace es convierte las imágenes en datos para que la computadora pueda ver como los humanos, ¿no? Y esto es como al revés. O sea, la inteligencia artificial en este caso lo que hace es convertir los datos en imágenes para que los humanos, a partir de su
capacidad de ver, ¿no? De la capacidad cognitiva de la visión, pues puedan interpretar esas imágenes así como se interpretan, o sea, la capacidad cognitiva de la visión, poderla aplicar a las imágenes y poder interpretar lo que dicen los datos. ¿Ok? Bueno. Entonces, el problema es básicamente ese, ¿no? Tengo un conjunto de datos en un espacio multidimensional y entonces quiero proyectar, encontrar una función que proyecte del espacio multidimensional a un espacio de 2 dimensiones, de tal manera que se mantenga lo más posible la forma de los datos que están en el espacio multidimensional. Y entonces cuando yo vea la proyección en el plano, pues yo pueda interpretar y pueda descubrir algunos patrones que acusen al fenómeno multidimensional que representan los datos y que me den conocimiento útil respecto a lo que está pasando en el espacio multidimensional. Y entonces, bueno, ese problema, pues, realmente el cerebro lo resuelve, ¿no? O sea, así como una máquina biológica, pues el cerebro lo resuelve en el sentido de que, pues, la realidad es como la percibimos, pues es un conjunto de estímulos de distinta índole, ¿no? Multidimensionales, ¿no? Y cada momento lo integramos, ¿no? En una sola sensación, o por así decirlo, una sola memoria. Y entonces, por ejemplo, tenemos la capacidad de momentos similares, aunque ocurran en distinto tiempo, los asociamos como algo parecido, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, cuando escuchamos una obra musical, o cuando vemos una película, aunque la veamos en nuestro cuarto o luego la volvamos a ver en la sala, pues es como una sensación similar, o inclusive estar en la casa, ¿no? Cada vez que entramos a nuestra habitación, pues de alguna manera es una sensación similar, ¿no? Y entonces el cerebro ya no trabaja en darse cuenta qué es lo que está sucediendo, sino ya simplemente dice, mira, esto es como lo que ya pasó en algún momento, y entonces ya lo asocia como esa situación similar. Y bueno, entonces digamos que el cerebro tiene esa capacidad también, digamos, biológica. ¿Cómo se ha resuelto este problema, no? Les comentaba que, por ejemplo, una manera de resolverlo pues son a través de proyecciones lineales, que es básicamente lo que se hace cuando uno hace componentes principales, ¿no? Entonces lo que uno hace es determinar 2 dimensiones en donde se concentra la variabilidad de mis datos y proyecto sobre esas 2 dimensiones principales, ¿no? Y entonces puedo, que bueno, son dimensiones que no corresponden con las características del objeto, o sea, son dimensiones que están como diagonales ahí en el espacio, ¿no? No corresponden con los ejes canónicos, ¿verdad? Y entonces sobre ese plano, pues puedo proyectar, aunque sea un plano en el espacio multidimensional, pues tiene 2 dimensiones, y entonces pues puedo proyectar sobre ese plano y entonces puedo ver, ¿no? Esa proyección. Aquí el tema es que pues si mis datos son como 2 nubecitas de puntos que las separa un plano, pues sí los puedo descubrir, o sea, sí puedo darme cuenta a partir de la proyección cuál es la forma de mis datos. El tema es cuando la configuración de mis datos no es tan bonita, ¿no? O sea, no es linealmente separable. De hecho, así se llaman ese tipo de configuraciones. O sea, cuando mis datos no son linealmente separables, entonces cuando yo hago esa proyección lineal, pues pierdo información y puedo tener resultados que son confusos o que no están diciéndome lo que son los datos. Puedo obtener conclusiones erróneas a partir de esa interpretación. Por ejemplo, si mis datos son 2 toros entrelazados, pues desde una cierta proyección lo puedo ver como si fuera como un cacahuate, ¿no? Desde una cierta proyección. Desde una cierta otra lo puedo ver como si fuera un anillo, ¿no? Y desde ninguna proyección que yo haga con planos voy a ver que son 2 toros entrelazados, ¿no? Si son perpendiculares, ¿no? Entonces, pues eso lo que me indica es que
la proyección lineal, pues a priori puede que no sea la mejor opción para proyectar datos multidimensionales, cuando estos no se comportan, pues no tienen un comportamiento fácilmente describible como que sean linealmente separables. Ok. Bueno, otra forma de atacar el problema es a partir de plantearlo como un problema de optimización, ¿no? Entonces yo puedo plantear una función objetivo que es las diferencias entre las distancias de mis puntos originales contra las distancias de los puntos proyectados. Y de esta manera lo que quiero es minimizar esas diferencias, ¿no? Entonces lo puedo plantear como un problema de mínimos cuadrados. Y el tema es que, pues también da muy buenos resultados, ¿no? Este planteamiento. Por ejemplo, hay muchos ejemplos bonitos de esto. Por decir algo, ¿no? Tenemos todas las distancias entre las distintas ciudades de un país, ¿no? Y entonces aplico mi método de escalamiento multidimensional, y lo que resulta al proyectar esos puntos, ¿no? Pues es precisamente un mapa del país, ¿no? O sea, tiene la forma del mapa del país, ¿no? O sea, sí sirve, ¿no? Sí es una buena alternativa. Por ejemplo, este método se utiliza mucho también para graficar redes, ¿no? Entonces, las matrices de adyacencias las puedo ver como matrices de distancias a la inversa, ¿no? Un poquito la discusión de ayer que había entre distancia y similitud, bueno, también eso lo puedo ver así. Y entonces puedo aplicar métodos de escalamiento multidimensional para graficar las redes y da buenos resultados. ¿Cuál es el problema? El problema es que, planteándolo de esta manera, la optimización es muy, muy costosa computacionalmente. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos datos de una alta dimensión, ¿no? N es el número de datos y K es el número de dimensiones, entonces el problema de optimización se vuelve un problema de N por K variables, donde K es el espacio en el que yo voy a proyectar, ¿no? Entonces, son demasiadas variables. O sea, cuando estoy hablando de Big Data, que tengo muchos datos, el problema se vuelve complejo, ¿no? Y además de que una vez proyectado, pues no siempre es fácil interpretar el resultado, a menos de que sean muy claros identificar los cúmulos. Entonces, pues digamos que por esas razones también no es la mejor opción, ¿no? Si tenemos demasiados datos y queremos además poder interpretar, por ejemplo, correlaciones entre variables, ¿no? Cómo se comportan las distintas variables entre sí, tampoco es un buen resultado porque simplemente te da la nube de puntos. Ok. Entonces la alternativa, pues como les decía, una alternativa es la red neuronal SOM. La red neuronal SOM, como todas las redes neuronales, está inspirada en la manera en que funciona el cerebro. Hay, como en todos los métodos de aprendizaje computacional o machine learning, hay dos paradigmas, uno es el supervisado y el otro es el no supervisado, ¿verdad? En el supervisado está muy claro, o sea, está muy claro cuál es el problema a resolver. El problema a resolver es que mi máquina responda como lo hacen los humanos, ¿no? O sea, si yo tengo un conjunto de datos etiquetado, pues yo quiero que mi máquina, después de ser entrenada con ese conjunto de datos etiquetado, cuando se le presenta un nuevo dato, pues dé una respuesta como lo hubiera hecho un humano, ¿no? En el caso de los algoritmos de aprendizaje no supervisado, el problema es que no sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, lo que se busca es, pues, encontrar la forma de los datos. O sea, yo mis datos no los tengo clasificados, no los tengo etiquetados, y entonces no sé cómo son. Y entonces lo que quiero saber es que mi red neuronal me diga cómo son, ¿no? Y entonces por eso a mucha gente pues no le gustan los algoritmos no supervisados, porque no se tiene claro
cuál es la finalidad, ¿no? Sino más bien es como que a ver qué encontramos. Pero bueno, a mí sí me gusta. Y bueno, la arquitectura de estas redes neuronales, pues son una capa de entrada, donde las bolitas rojas es la capa de entrada. Cada una de esas neuronitas lo único que hace es, toma una de las dimensiones de mi dato de entrada, que es esta X de n dimensiones, y la distribuye en todas las neuronas de la capa de procesamiento, que a su vez también es la capa de salida. Y a través de un mecanismo de competencia se determina cuál es la neurona que mejor representa al dato de entrada. Y esto es mediante vectores de pesos o vectores de referencia. Entonces, cada neurona de la capa de procesamiento va a tener asociado un vector n-dimensional que se puede comparar con el vector que entra, ¿no? Se puede comparar a través de una medida de distancia o de una medida de similitud. Y entonces, aquella neurona que tenga el vector de referencia que más se acerca al dato de entrada, o que más similar es, ¿no?, al dato de entrada, esa neurona va a ser la que va a ser la neurona ganadora. Y a partir de esa neurona se va a hacer la actualización de los pesos sinápticos o de los vectores de referencia de las neuronas vecinas también. Entonces, la neurona ganadora le va a enseñar a las neuronas vecinas a atraer datos similares a los que ella atrae, ¿no? Entonces les va a decir a las vecinas, miren, compórtense como yo, ¿no? Y entre más cercanos sean, más se van a comportar como ella, entre más lejanos, menos. Y esto va a tener como efecto al final que la proyección de los datos, que es precisamente el dato se proyecta en su neurona ganadora, pues va a ser de tal manera que datos cercanos se proyectan en neuronas cercanas, ¿no? O datos similares se proyectan en neuronas cercanas, y de esta manera yo puedo hacer el mapeo que preserva la topología, que es lo que básicamente es la finalidad de esta red neuronal. Bueno. Para esa red neuronal necesitas el mismo número de neuronas que de datos, o sea, cada neurona va a tener un dato al cual se parece. Es una buena pregunta. Fíjate que depende mucho del escenario. Cuando yo tengo muchos datos, lo que quiero es reducir el número de datos. Entonces, en ese caso, lo que la red neuronal te provee es un mecanismo para reducir el número de datos, porque entonces cada neurona, en vez de tener, no sé, 1,000 millones de datos, por decir algo así, pues ahora sí que muy exagerado, porque si tienes 1,000 millones de datos, dicen, no, pues que yo no puedo analizar 1,000 millones de datos. ¿Qué tal si agarro mi red neuronal y entonces proyecto todos los datos sobre la red neuronal con una red neuronal con 10,000 neuronas, por decir algo, ¿no? Y entonces cada neurona se va a hacer de unos cuantos miles de datos, ¿no? O cientos de miles de datos, y entonces voy a reducir el número de datos, entonces ya no tengo que analizar 1,000 millones de datos, sino solo 10,000 neuronas. Eso es una opción. Ahora, la otra opción, tengo muy poquitos datos. Entonces yo quisiera que mi nube tuviera una cierta forma que yo pudiera interpretar, porque nada, son puntitos aislados. Entonces, ¿qué hago? Pues también proyecto en una red neuronal con más neuronas que datos, y entonces las neuronas se vuelven como objetos que interpolan a mis datos y como que reconstruyen la superficie donde se mueven los datos, ¿no? Entonces, las dos opciones son válidas. Y bueno, muy rara vez tengo el mismo número de datos que de neuronas. Eso pasa rara vez, pero también eso sería bueno, ¿no? Que cada dato fuera una neurona. Podría ser, aunque ahí lo que se pierde es que hay neuronas que sirven como representar espacio vacío, y entonces sirven para separar datos, ¿no? También las neuronas vacías también tienen esa funcionalidad. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver rápidamente el algoritmo, no los quiero cansar con esto para pasar a las aplicaciones. No se alcanza a ver muy bien. A ver si no se puede apagar esta luz, no. Pues como les decía, las condiciones iniciales de la red neuronal, voy a acercar un poquito para
que se vea. Ahí se ve un poquito mejor. Las condiciones iniciales de la red neuronal son la topología de la red, que es la N, o sea, la red, la capa de entrada y la capa de procesamiento, los pesos iniciales, que es esa W0. Los pesos iniciales se determinan aleatoriamente, o sea, yo no sé cómo son mis datos, entonces digo, pues, aleatoriamente determino los pesos iniciales y se van a ir adaptando a partir del entrenamiento. Y los datos de entrada, también los datos de entrada pues están fijos, ¿no? En el modelo tradicional, luego hay modelos incrementales en donde yo puedo ir agregando nuevos datos de entrada. Y entonces, uno por uno los datos se van presentando, que es esa X tau, ¿no? Que está ahí. Y entonces para todas las neuronas en la capa de procesamiento se calcula la distancia entre X tau y el vector de referencia de esa neurona, ¿no? Y el mecanismo de competencia consiste en determinar cuál es la neurona con la mínima distancia, lo que les acabo de decir, la neurona ganadora, ¿ok? Una vez determinada la neurona ganadora, para todas las neuronas aplico la regla de actualización de pesos, que es esa phi de tau. Eso lo aplico a todas las neuronas de la red, no solo a la neurona ganadora, pero el centro de activación de la regla de actualización es la neurona ganadora. Y lo que hago es aplicar esta regla de actualización, que es, aquí tengo la flecha amarilla es el vector, el dato de entrada, la flecha roja es mi vector de referencia o de pesos, y lo que hago es acercar el vector de referencia o de pesos hacia el dato de entrada. Acercar lo que quiere decir moverme sobre el vector diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El vector diferencia, ¿no? Me muevo sobre el vector diferencia por un factor delta, ¿ok? Ese factor delta es el que me dice qué tanto me muevo hacia el dato de entrada, y ese factor delta va a estar entre 0 y 1. Si es 0, pues no me muevo nada, ¿verdad? Si es 1, me muevo hasta el X. Entonces, ese delta va a valer distinto en función de, si soy la neurona ganadora, pues casi es 1, casi me muevo al dato de entrada. Si estoy cerca de la neurona ganadora, me muevo un poquito menos. Y así sucesivamente a partir de la distancia que hay en la malla, ¿no? En la malla de neuronas, de la distancia que hay entre la neurona y la neurona ganadora. Entonces, ese delta me va a decir, va a modular ese factor de distancia. O sea, hay muchas formas de definir ese delta, no me voy a meter en eso, pero básicamente esa es la regla de actualización y eso se repite varias veces. Si no tengo muchísimos datos, pues todos los datos los puedo reciclar, ¿no? Entonces puedo nada más exacto. Ahí está. Los puedo reciclar, ¿no? Y entonces puedo presentar varias veces a mi conjunto de datos, ¿no? Durante el entrenamiento. Si tengo demasiados datos, pues esto tiene un costo computacional, ¿no? Y entonces ahí es parte también de la tarea del científico de datos, poder determinar qué tanto voy a invertir en el cómputo, ¿no? Hay veces que yo necesito pues sacar el resultado porque me quiero titular este año y pues no puedo esperar a que la máquina esté 2 años calculando, ¿verdad? Y que de repente se apague y tenga que volver a empezar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que ir pues sí, midiendo, ¿no? Es lo que uno aprende en el oficio, poder determinar cuáles son los parámetros óptimos de los algoritmos y de qué manera pues, puedo hacerlos que me den el mejor resultado, ¿no? En este caso hay demasiadas cosas abiertas. Cuando uno ya se mete de lleno a la aplicación del algoritmo, pues sí hay que moverle ahí muchas cosas, hacer varios experimentos hasta que uno obtiene el resultado que más le convence. Y eso es parte del oficio. Hace poco leí un artículo de divulgación que decía que precisamente los expertos en aprendizaje computacional son los nuevos alquimistas, ¿no?
O sea, son los alquimistas de esta era, porque precisamente hay muchas cosas que no están, que la matemática todavía no le llega a decir, bueno, matemáticamente esto funciona de esta manera y se utilizan estas reglas y así va, y así va a funcionar. Todavía no existen las matemáticas que puedan decir o determinar que eso es así. Aún no se construyen. Y bueno, es también un campo de investigación. Aquí podemos ver más o menos cómo se lleva a cabo el entrenamiento, ¿no? Los puntitos verdes son los datos de entrada y esa pelotita que ven ahí, amarilla, esos son los conjuntos, los vectores de pesos, la condición inicial aleatoria. Está en una pelotita y no tiene ninguna forma, ¿verdad? Es una condición inicial aleatoria. Y entonces, conforme se va dando el entrenamiento, esto se lee, esto se lee así, ¿no? Así, como zigzag. O sea, de arriba, derecha, luego vuelve a bajar, izquierda, derecha, ¿ok? Es un zigzag. Y entonces, al principio la red pues está como explorando el espacio, de repente hay datos que la jalan a un lado, hay datos que la jalan a otro, ¿no? Como que se está acomodando en el espacio. Ya después, en la segunda fila, pues ya vemos como que la red ya se va posicionando, ¿no? Ya se va posicionando y identificando los dos cúmulos. Ya en la tercera fila ya empieza a detectar el detalle de los dos cúmulos. Y pues en la cuarta ya tiene como más claro cada cúmulo, ¿no? Cada cúmulo y el detalle de cada cúmulo. Entonces, las distintas etapas primero es el ordenamiento global de la red, identificar cómo están distribuidos los puntos en el espacio, y ya luego el refinamiento, que es cómo se distribuyen ya localmente los puntos, ¿ok? Bueno, vamos a ver eso. ¿Sí está conectado a internet, Igor? ¿Sí? Vamos a ver eso en unos videitos que tenemos aquí. Acá están. Estas visualizaciones y estas redes neuronales están implementadas en un paquete que desarrollamos ahí en la Facultad de Ciencias, en la UNAM. Ay, perdón, se llama Lapson, en el laboratorio de dinámica no lineal. Y bueno, aquí, ahí está. Entonces, pues uno define los cúmulos de puntos y pues la red ahí va como bailando, ¿no? Los identifica y al final pues uno ya tiene la red. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues entonces ver cómo eso se ve en el plano, ¿no? Aquí es la vista multidimensional de la red, que son los vectores de referencia. Pero acuérdense que cada vector de referencia está en una neurona, ¿no? Y entonces al final yo puedo proyectar eso en el plano, ¿no? Y ya identificar los vectores, ¿ok? Aquí esta visualización que ven acá se llama un matrix. ¿Y cuál es la lógica de la visualización? Lo único que hace es pintar de rojo aquellas neuronas cuyos vecinos inmediatos están muy cerca de ella, y de amarillo aquellas neuronas cuyos vecinos inmediatos están relativamente más lejos. O sea, es una gama cromática entre amarillo y rojo, ¿no? Un mapa de calor, donde el amarillo quiere decir lejanía y el rojo quiere decir cercanía. Y entonces de esa forma, pues es relativamente fácil identificar cúmulos que están bien definidos, ¿no? Porque justamente las neuronas amarillas son espacio vacío entre esos cúmulos, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a ver el ejemplo de los toros. Que, bueno, ya discutimos. Ahí está. Ya discutimos que no es fácil, este problema no es fácil para métodos de proyección lineal. Entonces vamos a ver cómo lo resuelve la red neuronal.
Entonces ahí se define la condición inicial aleatoria y empieza a bailar la red. Y bueno, fíjense ahí cómo se da el doblez, ¿no? Ese doblez es el que no voy a obtener si lo quisiera hacer con una proyección lineal. Ese doblez precisamente es el que no se logra y por lo tanto y ese doblez es lo que me permite identificar ahí, fíjense, ahí no se ve tan claramente los dos cúmulos, pero ahorita van a ver ¿qué pasa? No me convenció esto porque no tengo claro esa U-matrix no me dijo bien qué onda, ¿no? Entonces, pues vamos a ponerle más neuronas, no importa, ¿no? Entonces le ponemos más neuronas y esperemos que nos dé un mejor resultado. Entonces, esa red que ven ahí tiene más neuronas. De hecho, esa red ahí, a ver si lo alcanzo a ver acá, esa tiene 900 neuronas y la anterior tenía 400. Entonces ahí actualizo los mapas y entonces ahora sí, ya se ve claramente que son dos cúmulos. O sea, la curva esa amarilla que ven ahí me está separando dos cúmulos, ¿no? Esa curva amarilla es la que me dice, son dos cúmulos. ¿Sí está claro? Entonces ahí está resolviendo ese problema de identificar esos dos toros anidados. Muy bien, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Ahorita vamos a pasar al tema de las aplicaciones. ¿No? Perdón, acá, perdón. ¿Sí? Ya tengo la estimación más próxima. Ajá. ¿Cómo funcionan ahí esos criterios de paro? Eso es un poquito lo que... Bueno, el criterio de paro es un parámetro. Uno dice cuántas iteraciones le va a dar a la red. O sea, no hay un criterio de paro como tal. No es como otros algoritmos que digo, a partir de cierta epsilon ya convergí, ya ahí la dejo. No, aquí uno le da tantas iteraciones y entonces ve el resultado. No me convence, bueno, le puedo dar más iteraciones. Es lo que les decía que es algo artesanal. Más iteraciones. Un mejor resultado, no me convence, más neuronas, ¿no? Entonces es irle, pues así que meneando ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Es un criterio totalmente, hay criterios, por ejemplo, de bondad de clusters, ¿no? De clustering. Bueno, puedo aplicar mi criterio. Hay criterios de cuantización del error. Puedo decir, ¿qué tanto cada neurona? De hecho, aquí está el mapa ese, pero no se alcanza a ver. Aquí esta visualización es qué tanto cada neurona, su centroide, el vector de referencia es un buen centroide para los datos que se proyectan en ella, ¿no? Ese es el error de cuantización. Puedo aplicar esos métodos, pero ninguno de ellos es infalible. O sea, ninguno de ellos va a decir, mira, si este criterio se optimiza, entonces tu resultado va a ser el mejor. No existe tal cosa. Por eso es lo que les decía un poquito, ¿no? O sea, es una artesanía también en ese sentido. El mejor criterio es lo que mejor puedas interpretar. O sea, lo que digas, mira, esto sí me dice cómo son mis datos, me da una buena explicación de cómo son mis datos, con esto me quedo. Es eso, un poquito eso. Pues sí es algo exploratorio, ¿no? Es algo exploratorio. ¿Por allá? La figura que aparece ya integrado la forma de la frontera, yo creo que sí, fíjate, eso podría ser un buen indicador. La forma de la franja amarilla, de qué tan no lineal están separados los datos, sí. Sí, es una forma de interpretarlo. Y la inicialización de la red aleatoria puede ser en otro lado de algo diferente. Si estás haciendo números, deberías inicializar en varios lados. A ver, pero es una buena pregunta. Si conoce de los algoritmos por ejemplo, de clustering, el K-means, ¿no? El K-means es muy sensible a la condición inicial aleatoria, ¿no? Entonces, si yo inicializo de una forma, obtengo un resultado que puede ser que me resuelva mi problema, pero si inicializo de otra, puede ser que me estanque ahí en una solución que no es óptima, ¿no?
Eso es muy común en el K-means, porque en este caso cada centroide es representa un clúster. En este caso tenemos que cada centroide es un pedacito del clúster. Y entonces como que hay mucho chance de equivocarse. O sea, a lo que voy con esto es que no es tan sensible a condiciones iniciales, a la condición inicial. O sea, tiene cierta resiliencia, ¿no? Digo, sí puede darse el caso que si uno le pone una condición inicial no aleatoria y quiere que estancarla, pues sí lo estanca, ¿no? También, o sea, si le pone una condición inicial mala onda, pues sí la descompone desde el principio, pues, ¿no? Pero normalmente con condiciones iniciales aleatorias se comporta bien. Ahora, pero sí tienen que ser aleatorias, ¿no? Esa es la otra. ¿Por qué se los digo? Porque los generadores de números aleatorios, pues no son aleatorios, ¿no? No son del todo aleatorios. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Y entonces cuando uno pone ciertos generadores de números aleatorios, pues resulta que descompone la maquinita, ¿no? Y entre mejor sea el generador o entre menos no aleatorio sea, es mejor, ¿no? O sea, sí, la aleatoriedad sí es importante. ¿Alguna otra pregunta por allá? ¿Cómo que el problema se puede resolver con algunas otras, incluso redes neuronales? ¿Si hay alguna comparación con otros resultados? Sí hay. De hecho, también es una buena pregunta. O sea, de hecho, ahora están muy de moda las redes deep learning, ¿no? Resulta que la primera referencia que yo encontré de deep learning era por ahí del 2007 y era una red neuronal que resolvía el problema de proyección. O sea, en el sentido de escalamiento multidimensional. Y bueno, si lo ves como proyección, pues sí, igual sí le gana el deep learning. Aquí la ventaja que tiene, y ahorita lo vamos a ver, esta sobre las demás redes neuronales, que también resuelven el problema de proyección, es el escenario visual. O sea, el tema es que aquí, como tienes esta malla hexagonal, te permite definir distintos métodos de visualización que te ayudan a explorar los datos. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene. Pero si lo vemos como un simple método de proyección, hay otras redes neuronales que le ganan. Eso sí, eso también, las redes neuronales, las deep learning, también tiene ese mismo problema, ¿no? Que hay que ver cuántas son el número óptimo de neuronas, cuántas capas, y hay que estar ahí meneándole y tuneándole. Eso, todas las redes neuronales van a tener ese problema. Bueno, pasamos a las aplicaciones. Ok, vamos bien. Ay, como que se trabó. Ahí está. Ok. Bien, les voy a presentar 3 aplicaciones. Una la voy a ver a más detalle y las otras 2 nada más de pasada. Y esto, las aplicaciones que más he realizado es en colaboración con científicos sociales. Resulta que los científicos sociales pues tienen este tipo de datos multidimensionales y bueno, las herramientas que conocen son principalmente las estadísticas y no siempre pues les dan los resultados que sean fáciles de interpretar, ¿no? O que tengan un poder explicativo más allá de comprobar o rechazar un modelo, ¿no? De hecho, en la primera aplicación que publicamos, que no la voy a
no les voy a platicar eso hoy, es precisamente ayer escuché que había colegas de demografía, ¿no? Del Colmex. Pues digo, la primera aplicación que hicimos fue precisamente con colegas de demografía del Colmex, una estudiante de doctorado, que hizo su tesis en cuestiones de educación. Y esa fue la primera aplicación, una aplicación de demografía y género, que pues, en cualquier momento si me la piden se las puedo compartir. Hoy no voy a platicar de eso, pero bueno, lo dije porque me acordé que había colegas de demografía. Vamos a hablar de una cosa que es interesante para pues, toda la gente que trabajamos en las instituciones de educación superior, en los centros de investigación, que es la evaluación que nos hacen en términos de la productividad, la producción científica, ¿no? Hay rankings de qué tan productivos somos, ¿no? Y con eso se nos evalúa y con eso luego también se asignan recursos, ¿no? Etcétera, etcétera. Digo, como investigadores, pues es lo que, el pan nuestro de cada día, ¿no? Que lo del SNI, que publicar y todo eso, bueno, también para las instituciones también es importante, pues, tener investigadores productivos y tener impacto, ¿no? Uno puede ver a la ciencia también como una red social, en donde los investigadores, pues, en principio colaboran entre ellos, ¿no? Que eso es una manera de estar relacionados, pero también se citan entre ellos, ¿no? Y entonces hay investigadores que son muy citados y eso se interpreta como un alto impacto. Pero también hay revistas que son muy citadas, ¿no? Por ejemplo, Nature. Todo el mundo quiere publicar en Nature porque Nature es una revista como muy citada y entonces pues es muy leída y entonces si tú publicas ahí pues seguramente al menos van a leer tu resumen, ¿no? Que eso ya es, para los matemáticos ya es una gran ventaja, ¿no? Por ahí dicen que entonces hay todo un tema ahí, ¿no? De como investigador pues uno pues puede tener distintas estrategias, ¿no? Pues, ¿qué hago? Pues, bueno, pues publico un muy buen artículo y lo mando a una muy buena revista, ¿no? Y eso me va a garantizar que ese artículo, pues, se va a leer y lo van a citar. Pues sí, tal vez incremente las probabilidades, pero pues si a nadie le interesa tu artículo, aunque te lo hayan aceptado y esté ahí publicado, pues igual nadie lo cita, ¿no? O al contrario, ¿no? La gente de computación, por ejemplo, nos gusta publicar en congresos, porque ahí es donde nos van a leer y ahí es donde nos van a citar, pero por ejemplo al SNI no le gusta que publiquemos en congresos porque pues, piensan que esos artículos no son lo suficientemente calificados, ¿verdad? Entonces hay distintas estrategias y bueno, se pueden sacar distintos indicadores de qué tan bueno es tu investigación. Vamos a ver esos indicadores. Por ejemplo, les comentaba que hay factores de impacto de las revistas, o sea, qué tan citada es una revista, ¿no? Entonces yo tengo qué tan citadas son las revistas y puedo dividirlas en cuartiles, ¿verdad? Puedo decir, primer cuartil, las revistas más citadas, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. Y entonces, ¿qué tanto yo publico en el primer cuartil de la revista? Es un indicador de qué tan buena es mi investigación, ¿verdad? Entonces, un indicador de qué tan buena es mi investigación es el porcentaje de artículos que mi institución o la institución o las personas tengan en ese cuartil 1. Pero bueno, como les comentaba, no siempre eso me va a garantizar que mi artículo sea citado. Entonces, ¿qué porcentaje de mis artículos están dentro del 10% más citados en mi área? Eso es lo que se llama, es el porcentaje de excelencia. ¿Ok? Si todos mis artículos están dentro del 10% más citados de mi área, voy a tener un porcentaje de excelencia 100 y voy a ser un super investigador o una super institución. Lo normal es que pues, ese porcentaje sea menor de 10, ¿verdad? Por ejemplo,
instituciones como Harvard, ¿no? MIT, todas estas, su porcentaje de excelencia es alrededor del 30%, ¿no? El impacto normalizado, eso es cuántas citas tengo, el cociente de citas que yo tengo entre el promedio de citas que tienen los artículos en mi área. Eso es por área de conocimiento. Entonces, si mi impacto normalizado es 1, quiere decir que en promedio me citan igual que a los artículos de mi área. Si es mayor que 1, quiere decir que me citan más del promedio, si es menor que 1, menos del promedio. Son ese tipo de indicadores. Bueno, esos son los indicadores que nos da una herramienta como el Simago, que pueden consultar en línea, y con eso rankean las universidades, ¿no? Es un ranking de las mejores universidades, pues son las que tienen más altos esos indicadores. Ahora vamos a ver que estos indicadores no siempre están correlacionados, ¿no? De hecho, hay unos que están anticorrelacionados o tienen una correlación negativa, pero también hay otros indicadores que me dicen qué tanto estoy aprovechando mi capacidad de producción. Un indicador de mi capacidad de producción es el número de investigadores que yo tengo como institución en el Sistema Nacional de Investigadores, que no sé si ustedes han oído hablar de eso, muchos seguramente sí, ¿no? Y entonces, entre más investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores tenga mi institución, quiere decir que mi capacidad de producción es mayor, no porque nada más produzcan los SNIs, sino porque también los SNIs tienen alumnos, ¿no? Atraen más alumnos porque atraen más proyectos, y en general, pues una institución que tiene muchos SNIs, pues también seguramente tiene muchos más investigadores. Entonces, de hecho hay una correlación muy marcada entre número de SNIs y número de publicaciones. Pero entonces yo puedo hacer el promedio de cuántos artículos tengo por SNI, y ese es un indicador de productividad, ¿ok? Hay instituciones que son muy eficientes porque tienen muchos artículos por SNI, hay otras que son menos eficientes. Estos artículos, si debo recalcarlo, son artículos en una base de datos que se llama Scopus, que aunque cubre todas las áreas del conocimiento, se concentra en las áreas de ciencias básicas, ciencias naturales y ingenierías. Por lo tanto, por ejemplo, la UNAM no sale muy bien en esto. ¿Por qué? Porque la UNAM tiene muchos investigadores que son de ciencias sociales e humanidades, y muchas de las publicaciones que tienen, que son muy buenas, Scopus no las indexa, ¿ok? Entonces hay ese sesgo, como en todos los ejercicios hay sesgos, ¿verdad? Y este es uno de estos. Ok, entonces ya más o menos quedó claro cuáles son mis datos, y entonces lo que se hizo fue aplicar esta metodología que tenemos aquí, que no se ve muy bien, pero ahorita los mapas se van a ver mejor. Básicamente tengo mis bases de datos, van a ser las bases de datos de Scopus, del Simago Institutional Ranking, y la base de datos del SNI, del CONACYT, y de ahí genero 4 indicadores que son la productividad institucional, el impacto normalizado, el porcentaje de Q1 y el porcentaje de excelencia, y eso lo meto a la red neuronal para las 50 instituciones más productivas del país, o no más productivas, sino con mayor producción. O sea, las 50 instituciones que tengan mayor número de artículos en Scopus. Y aparece ese mapa. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo lo interpretamos. O sea, de entrada podemos ver varios clústeres, ¿verdad? Varios agrupamientos. Cada uno de ellos es un cúmulo en ese espacio de 4 dimensiones. Y entonces puedo ver que hay clústeres que tienen un solo elemento. Y clústeres que son más grandes y tienen varios elementos. Entonces, a ver, díganme cómo interpretar los clústeres que tengan un solo elemento. O sea, independientemente de que si son productivos o no,
El hecho de que estén aislados quiere decir que van a ser datos atípicos, ¿verdad? Outliers, exacto. Pero fíjense, vamos a ver que estos datos atípicos, digo, si un dato tiene un indicador disparado, pues claramente va a ser un dato atípico y es fácil de identificar. Pero estos datos, muchos de estos datos atípicos no tienen esa característica. Lo que tienen de atípico es que la combinación de sus valores escapa del promedio. Es como si tuviera mis datos, imagínense que están todos mis datos dentro de una esfera, ¿no? Pero casi todos están en una mitad de la esfera, ¿ok? Entonces, si yo veo desde un cierto punto de la esfera, pues todos están en una esfera y no veo que atrás, del otro lado de la esfera, ¿no? Así como del lado oscuro de la luna, hay un dato, ¿no? Y no lo veo, ¿verdad? Pero ese dato tal vez no tenga ningún valor que sobresalga, sino que más bien es la combinación de valores lo que lo hace atípico. Entonces muchos de esos outliers o datos atípicos tienen esa característica. También se llaman datos atípicos multivariados. O sea, porque no es una sola dimensión en la que son atípicos, sino es en la combinación de valores, ¿ok? Y entonces, ¿cómo interpreto esta formación de clústeres? Que esa es la parte interesante. Pues bien, aquí si se dan cuenta, cada uno de las variables que estoy considerando tiene su propio mapa, ¿ok? Aquí tengo el mapa de productividad, el mapa de impacto normalizado, el mapa de porcentaje de Q1 y el mapa de porcentaje de excelencia. Y aquí tengo el mapa de clústeres. Pues resulta que los 5 mapas son el mismo mapa. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense cuando veían su clase de geografía, había un mapa de la República Mexicana, mapa de actividad económica, mapa de orografía, mapa de hidrografía. Todos eran el mismo mapa, solo que se resaltaba aspectos distintos. Pues eso es lo mismo. O sea, son la misma red neuronal, solo estoy resaltando distintos aspectos, ¿no? En uno estoy resaltando la pertenencia a algún cúmulo o clúster, y en los otros estoy resaltando cómo se distribuyen las distintas variables de mis datos. Y entonces puedo ver aquí, rojo quiere decir bueno, o sea, alto, y verde quiere decir bajo, ¿verdad? Así es como se interpretan. Ahí de hecho están los valores asociados. Verde quiere decir que está verde, ¿no? Que está inmaduro. De hecho nos dijeron, no, pero es que es al revés, ¿no? Y pues sí, ahorita ya hay la opción de cambiar hay veces que conviene más esto y hay veces que conviene voltearlo, ¿no? Porque también rojo se interpreta como la zona caliente donde están pasando las cosas, ¿no? Entonces por eso pero bueno, esto es al revés del semáforo, ¿no? Y entonces fíjense, aquí en esta esquina, en la esquina inferior izquierda, pues tengo a las instituciones que son altamente productivas. O sea, las instituciones que tienen un alto número de artículos por investigador, ¿no? Y de este lado, en esta esquina, tengo a las instituciones que son altamente eficaces. O sea que los artículos que producen tienen un alto impacto y además tienen un alto índice de excelencia. ¿Ok? Y en toda esta sección tengo a las instituciones que hacen un esfuerzo por publicar en las revistas de mayor impacto, ¿verdad? Pero no todas son eficaces, porque también están estas, ¿no? Aquí no tengo eficacia, ¿verdad? Entonces, eso ya voy interpretando mis agrupamientos. Ahora, fíjense, aquí lo que está sucediendo. Las instituciones que son altamente eficientes, pues no son las que son altamente eficaces, ¿verdad? Cantidad sobre calidad. O sea, hay unas que se concentran en producir mucho
pero no están siendo eficaces. Y hay otras que se preocupan en producir poco, pero de alta calidad. Entonces son dos estrategias distintas. De hecho, fíjense, esas que son altamente productivas, ¿no? Que son estas de esta esquina, pues no se van a las revistas de mayor impacto, ¿verdad? Producen mucho y pues lo mandan. Pues sí, es cantidad, ¿no? Y eso es lo que también se ve ahí, ¿verdad? Y bueno, también están las que, pues ahora sí que están apenas empezando, digo, no tienen ni impacto, ni excelencia, tienen una producción, productividad media, y pues también no están publicando en revistas de alto impacto. O sea, hay distintos patrones de desempeño, ¿verdad? Distintos patrones de desempeño que no son, digamos, no se pueden explicar con una sola variable, ¿no? Tengo que utilizar distintas variables porque son distintas combinaciones de esas variables las que me indican cuál es el patrón de desempeño. Estos mapas, una ventaja que tienen, que es un poquito lo que comentaba en la última pregunta que me hicieron, es que, por ejemplo, lo amarillo quiere decir, en este caso, lo amarillo quiere decir que está alrededor de la media. O sea, se pueden escalar los colores de esa manera, ¿no? Entonces, puedo decir, amarillo alrededor de la media, arriba de amarillo, por debajo de la media, ¿no? Bueno, verde por abajo de la media, rojo por encima de la media. Entonces, puedo jugar con eso y puedo interpretar globalmente cuáles son los distintos patrones. Y entonces aquí ya puedo identificar, bueno, este patrón, ¿cuál es? Pues es el cuate que, pues fíjense, es el Instituto Tecnológico de Tijuana. ¿Alguien es del Instituto Tecnológico de Tijuana? ¿Sí? Bueno, no, entonces no me va a dejar mentir. En el Instituto Tecnológico de Tijuana hay una pareja. Hay una pareja que son altamente productivos. Son una pareja, pero de verdad, o sea, son top, ¿verdad? Bueno, y ahí se ve su efecto, ¿no? Y tal vez no están publicando en las mejores revistas, pero son súper productivos, pero fíjense, tienen buen impacto, ¿no? Y una excelencia, o sea, por la media. No, tampoco están produciendo cualquier cosa, porque son por la media, pero están súper productivos, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene esa pareja. Aquí, que son esta mancha roja. Esta mancha roja quiere decir que son los más productivos de todas las instituciones. O sea, no tienen muchos investigadores, pero esos dos que tienen les levantan los números hasta arriba. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia con el Instituto Tecnológico de Toluca? Ellos también son muy productivos, están en el top de los productivos, pero ellos no están teniendo impacto. Tienen un impacto muy bajo. Tienen una excelencia por arriba, en la media, y un Q1 igual por la media, pero tiene un impacto muy bajo, ¿no? Entonces, hay diferencias aunque estén situados muy cerca, hay diferencias, y uno las puede ver rápidamente en el mapa. ¿Cuál es la diferencia con el Instituto Tecnológico de Morelia, que es el que está acá? Pues este tiene muy alta excelencia, no tanta productividad, tiene un impacto por la media y un Q1 muy bajo. Fíjense, ese también es otro muy raro, ¿no? O sea, no produce mucho, o sea, no es de los más productivos, casi no tiene impacto, produce en revistas de muy bajo Q1, pero tiene un alto impacto, un alto índice de excelencia. O sea, muy probablemente sean muy pocos investigadores, pero que le dieron al clavo, ¿no? Y aunque no publicaron en las mejores revistas, sus artículos son los más citados de su área, ¿verdad?
Entonces, hay distintos patrones y esto se identifica. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que identificamos aquí? Este tal vez sea el clúster de los que tienen los indicadores más bajos, ¿no? Este rojo. Este clúster es de los que están en la ruta de incrementar el impacto a partir de publicar en buenas revistas. De hecho, aquí hay otro outlier, que es el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no tiene ni alto impacto ni una alta productividad. De hecho, es de las que tienen más baja productividad. Tiene muchos SNIs. Lo que pasa es que tiene muchos SNIs en humanidades y en ciencias sociales que no se ve reflejada aquí su productividad, pero lo que sí tienen es que tienen un esfuerzo en publicar en muy buenas revistas. Es un esfuerzo que están haciendo y que en algún momento va a rendir frutos, en algún momento van a empezar a tener alto impacto. Exactamente. Y además, fíjense, los outliers atípicos, bueno, y en general los outliers son puntos de referencia, hacia dónde van las cosas. Son como y eso en el análisis multivariado es muy común, dice, no, pues lo primero me quito de los outliers, ¿verdad? Esa es una técnica común que se hace. Aquí no, aquí es, los outliers me están dando esas referencias hacia dónde van las cosas, que me ayudan a explicarme la forma global de las cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí, entonces estas instituciones, que es como una cebolla, ¿no? No sé si la alcanzan a ver esta. Esa cebolla son las instituciones que están hacia la alta eficacia, ¿no? Estas, el clúster verde, el clúster azul y estas. Es hacia la alta eficacia, o sea, hacia el alto impacto, hacia la alta excelencia, ¿no? Hacia producir también en revistas de un alto Q1, estas, ¿no? Los outliers ahí es, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana. Nadie es de la Ibero, ¿verdad? ¿No? No voy a hablar mal, pero fíjense, uno puede decir, ¿cómo que la Universidad Iberoamericana es el outlier de la más alta excelencia y el más alto impacto? ¿Cómo me puedo explicar eso? Y además, fíjense, no solo eso, alta excelencia, alto impacto y alto Q1. Alto porcentaje de artículos en revistas Q1. Híjole. Bueno, les voy a revelar el secreto. Y porque dice que ya se acabó el tiempo. Me dicen que la Ibero, fíjense que la Ibero tiene un investigador, un físico, que participa o participó en el proyecto del acelerador de partículas del CERN. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se supieron de eso, no? De la partícula de Dios y todo esto. Bueno, esos artículos, pues obviamente todo el mundo los citaba, ¿no? Pero ¿saben cuántos tenían en promedio? 300, no me acuerdo, 300 o 400 autores. O sea, eran artículos que si tú ponías un punto, ya te eres autor, ¿no? No es cierto, pero, o sea, es que eran proyectos muy grandes, que se necesitaba mucho trabajo. Son proyectos monumentales, ¿no? Se necesitan demasiado trabajo de mucha gente y todos ellos eran considerados autores. De hecho, los técnicos del acelerador de partículas eran autores de esos artículos. Y entonces, pues eran superartículos, eran publicados en las mejores revistas, ¿no? Y por eso fue que el Ibero tuvo ese
porque aparte la Ibero no tiene casi investigadores, entonces uno que tenga con esas capacidades, pues les pone en lo más alto, ¿no? Bueno, ok, pues yo les iba a platicar otras dos cosas, otras dos aplicaciones, pero me quedé en esta. Pues cualquier cosa, aquí les voy a dejar mi correo para que, si quieren que les comparta los artículos o también les platique de la maestría y el doctorado en ciencia de datos que tenemos en Infotec. Tenemos una maestría en línea que es profesionalizante, entonces si trabajan, pues pueden estudiarla. Y maestría y doctorado en ciencia de datos de investigación. Entonces, por mi parte es todo y pues, muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos a ellos su participación. Estamos sobre tiempo, pero hay un receso, entonces podríamos dejar 5 minutos para que hagan algunas preguntas adicionales. No nos afectaría en el tiempo de la noche. Volveríamos a aquel lado de la receso. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, Exploratorio, digamos. Sí. Pero si comparado, por ejemplo, con respecto a este año, se requiere que haya combinaciones lineales entre las variables para poder una tridimensional, a lo mejor no necesita el requisito de linealidad, ¿no? Claro. Y adicionalmente, efectivamente, puedes incluir a las variables. Exactamente. Esas son de las grandes ventajas, ¿no? Que no tengas la restricción de la linealidad, puedes identificar outliers, puedes trabajar con ellos, y también los clústeres los puedes visualizar y los puedes interpretar como patrones. Aquí veíamos que los clústeres, había como en lo que les comenté como la cebolla, ¿no? Entonces eran distintos clústeres, pero que de alguna manera seguían un patrón, ¿no? Y entonces eran distintas manifestaciones del mismo patrón, que era rumbo a la excelencia en este caso, ¿no? Entonces, ese tipo de interpretaciones, pues difícilmente las vas a obtener aplicando una sola técnica, que esa es la otra gran ventaja que tiene esto, que con una sola técnica puedes obtener distintos tipos de análisis y distintas interpretaciones. De aquí llevando, comenzaba la sesión comentando justamente sobre las regresiones, y cómo esto nos ayudaría justamente a identificar cómo podrá ser fit de nuestros datos hacia una cierta regresión. ¿Tienes algo ya formal establecido sobre eso o hacia allá va tu investigación? Esa es una de las líneas de investigación. Lo que he visto, por ejemplo, en estos datos, lo vimos, es que globalmente puede que no haya correlaciones, ¿no? Puede que hay variables que globalmente no están correlacionadas. Pero si ya miro en los datos de un clúster, por ejemplo, ya los factores de correlación varían al interior del clúster y entonces puedo descubrir nuevas correlaciones locales. Esa es una de las líneas que tenemos. Todavía no, como son varias cosas, todavía no se concreta eso, pero sí, esa es una de las cosas que sí veo. Y la otra es la interpolación del espacio. O sea, que con esto, aquí si se dan cuenta, eran 50 instituciones y la red neuronal era como de casi 3,000 neuronas. Pero, justamente el hecho de que fueran tantas neuronas te permitía, por ejemplo, aislar los outliers, ¿no? Y reconstruir el espacio. Entonces, esa es otra de las cosas que estamos también trabajando en cómo formalizar esta parte de la interpolación, muchas de estas cosas, la idea intuitiva está, y lo que te dicen los experimentos, pues te la refuerzan, ¿no? El problema es cómo lo formalizas y cómo lo planteas como algo que puedas publicar en una revista, ¿no? Que básicamente es... Sí.